Estimados estudiantes, bienvenidos a la primera clase de la Cátedra de Derecho Contencioso Administrativo. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en la presente oportunidad. El día de hoy nos embarcaremos en una aventura intelectual que desafiará nuestras percepciones y expandirá nuestros conocimientos. Espero que la curiosidad sea nuestra guía y la pasión por aprender nuestro motor. El primer tema que vamos a ver en esta cátedra es el sistema contencioso administrativo. ¿En qué se va a desglosar? El sistema contencioso administrativo y la justicia administrativa. Vamos a ver la noción, origen y evolución, sistemas en el derecho comparado y características. El segundo ítem que vamos a desarrollar es la sumisión de la administración al derecho, donde vamos a diferenciar los recursos administrativos de las acciones contencioso-administrativas. Entonces, comencemos. El sistema contencioso administrativo y la justicia administrativa. ¿Cuál es su noción? El sistema contencioso administrativo es, ante todo, lo que indica su nombre, una contención o controversia con la administración, la cual puede suscitarse tanto en respecto a un acto administrativo tildado de ilegal o ilegítimo, como respecto a un derecho subjetivo lesionado o a la reparación de un daño. Ha de añadirse que tal contención o controversia está dispuesta de manera que se produzca entre partes, aun cuando una de ellas sea la administración, y decidida por un organismo del Estado independiente y neutro dotado de poderes para determinar las consecuencias de la ilegalidad o ilegitimidad y de la lesión de los derechos subjetivos, restableciendo el orden jurídico con ello perturbado. En otras palabras, el contencioso administrativo es el conjunto de tribunales establecidos para controlar la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa pública y de los entes que actúan en ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, es la consecuencia más acabada o más acercada a la concepción de Estado de Derecho, lo cual implica no solo la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido, compuesto no solo por la Constitución y las leyes, sino también por aquel conjunto de reglamentos y normas dictadas por autoridades competentes, es decir, otras fuentes del derecho administrativo. Ahora bien, para su origen y evolución, vamos a hablar brevemente un poco sobre todas las constituciones que han habido desde 1830 hasta la actualidad. La Constitución de 1830 en sus inicios se manifestó como una influencia notable del derecho administrativo francés. Como origen del mismo, el cual se tomaron tres grandes principios: la separación de poderes, la responsabilidad administrativa y la legalidad. Estableció en su artículo 147, ordinal 5, la responsabilidad contractual de la administración por daños y perjuicios y el cobro de sumas de dinero. En cuanto a la competencia orgánica del Estado, lo que conlleva que las controversias en que estuviesen implicada la administración pública se asignaran al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se reflejó en materia contencioso-administrativo de las demandas contra los entes públicos, de acuerdo al artículo 145. Por su parte, la Constitución de 1858 establece por primera vez la competencia de la Corte Federal y de Casación para anular actos legislativos. La de 1864 establece dos jurisdicciones, la de los Estados Federados y de la jurisdicción federal, cuyo vértice se encontraba en la Alta Corte Federal. Todo ello como influencia del sistema anglosajón, de manera que con la influencia de los Estados Unidos se da un sistema federal de justicia, creando así una rama judicial, vista hasta el día de hoy, lo que da inicio a un control jurisdiccional sobre los actos del Congreso o sobre el Ejecutivo Nacional, de actos normativos o de actos particulares que violaron los derechos y garantizados a los estados de la Constitución.
donde se buscaba garantizar que con esta norma la autonomía otorgada a los estados y no los derechos subjetivos de los habitantes. Ahora, en el 76 se crea el recurso de casación por desarrollo constitucional. En el 93 se crea la Ley Orgánica de la Corte Federal que organiza el Poder Judicial. En 1925, en la Constitución consagra la anulación de los decretos o los reglamentos que dictasen el Ejecutivo y de cualquier otro acto dictado con extralimitaciones de sus funciones. Atribuyó a la entonces Corte Federal y de Casación la competencia para conocer en juicio contencioso y en los casos que determine la ley las reclamaciones por daños y perjuicios que se propusiesen contra la nación y de todas las demás acciones por sumas de dinero que se intentasen contra ella. Se establece entonces el sistema contencioso administrativo. En 1928 se crean la Sala Federal, la Político-Administrativo y la de Casación, manteniéndose los principios de 1925. Para 1931 se empieza a consagrar la nulidad por ilegalidad y abuso de poder. En el 56 se consagra la separación y control de los actos. En el 58 se asignó a la Corte Suprema la competencia para conocer de las controversias que resultasen de aquellos contratos o las negociaciones que celebrara el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de sus representados. Para 1961 le confiere el rango constitucional por primera vez a la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conlleva al otorgamiento al derecho contencioso administrativo de una garantía institucional que aporta el rango constitucional. No obstante, ya con anterioridad existían competencias para máximas instancias judiciales que permitían un control jurisdiccional de la administración pública y en consecuencia daban lugar a interposición de ciertos tipos de recursos, como ya lo venimos nombrando, por indemnizaciones, por contratos, nulidades. Así que vemos que está claramente el nacimiento del contencioso venezolano como sistema, pero no hay un acuerdo pacífico sobre el origen exacto. Finalmente, para la Constitución del 99, dio competencia específica a unos órganos jurisdiccionales en contencioso administrativo para conocer de pretensiones de condena de pago de sumas de dinero, de reparación de daños y perjuicios, originando responsabilidad a la administración, lo cual abarca no solo una responsabilidad contractual, sino también extracontractual para la República y los demás entes de la administración pública. No, no, solamente se podía llegar, era a indemnizar por la actuación o el perjuicio que le causaba, pero no se responsabilizaba al Estado. Entonces, se concluyó dentro de las competencias de la jurisdicción contencioso administrativo conocer los reclamos por prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria en materia de contexto constitucional, en una comparación con la de 1961. De acuerdo a Brever Carías, el momento inicial en nuestro contencioso administrativo fue en 1925, por lo que aunque existía un sistema donde el Poder Judicial, que incipientemente fue abriéndose paso a través de salas, como la primera de casación y después la federal, este no se encargaba de actos administrativos en sí mismo, sino que se encargaba de dirimir la controversia entre particulares a través de una interpretación legislativa. Por consiguiente, se abre un paralelismo con el derecho francés, el cual se caracteriza por tener órganos de control de la actividad administrativa dentro de organizaciones administrativas. En consecuencia, pareciera en principio que anteriormente dicho sistema lo tuvo el ordenamiento jurídico venezolano, puesto que decían que los jueces eran corruptibles y por ello no tenían por qué entrar a controlar actividad administrativa, por lo que la administración pública podría regularse y controlarse a sí misma mediante órganos creados para tales efectos. Hasta que
En 1925 se salió de dicho modelo instaurado y así un modelo de sistema jurisdiccional capaz de controlar la función administrativa por medio de una atribución a una sala federal. Sin embargo, no fue hasta 1961 que se consagra la constitucionalidad de esta jurisdicción, delimitándose a su vez las vastas competencias de los jueces en la materia. Es decir, facultades como revisar, anular, modificar, convalidar, ordenar, restituir situaciones al inicio de la acción, así como ordenar indemnizaciones y la restitución siempre que las condiciones no sean excluyentes, a diferencia de lo que sucede en procesos como el ordinario civil, pues a través de la figura de las cuestiones previas, la cual constituye como una excepción a la acumulación prohibida de pretensiones, se establece la necesidad de una acción para pedir indemnización o restitución. E incluso dichos jueces comportan atribuciones que los hacen capaces de regular la constitucionalidad de tales actos, por lo que se convierten en el juez que más se identifica con el poder inquisitivo. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas en el derecho comparado? Tenemos el sistema administrativo, el sistema judicial y el sistema judicialista administrativo. El sistema administrativo es aquel por medio del cual la administración pública se ve regulada por sus propios órganos, los cuales generan el control de la actividad administrativa, como en los principios del derecho francés en materia administrativa. A nivel del sistema judicial, deja totalmente la revisión de los actos administrativos al Poder Judicial, por lo cual, emanando el acto administrativo, va a ser revisado solo por vía judicial, sin posibilidad de una regulación anterior en sede administrativa. El último sistema es el judicialista administrativo, el cual consagra una fase de control administrativo dentro de la organización administrativa, es decir, la posibilidad de accionar recursos administrativos y una vez fuera en sede jurisdiccional. Este último sistema es el que se aplica aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque cada organismo que emita actos administrativos que puedan ser recurribles. En un primer momento pueden ser recurridos a nivel administrativo, recurso de reconsideración, recurso jerárquico de revisión, y en caso de no prosperar ninguno de estos recursos, se puede acudir a sede jurisdiccional, recurso de nulidad, recursos de servicios públicos, bueno, hay una gran variedad de recursos que vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes módulos. Sin embargo, yo debo decirles aquí que no es necesario cumplir con totalidad todos los recursos a nivel administrativo para poder acudir a sede jurisdiccional. En el momento en que ustedes les notifican que pueden ejercer determinado recurso administrativo y determinado recurso jurisdiccional, ustedes pueden acudir directamente a los tribunales y empezar a ejercer su acción por contencioso administrativo. No hay ninguna, digamos... No hay ninguna objeción, no. Usted, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el recurso administrativo le dan a usted la forma de ejercer como su contención previamente y no llegar a instancias judiciales. ¿Por qué? Porque un recurso de reconsideración, en los primeros 15 días, usted acude al mismo persona o organismo que emitió el acto y le pide que haga una reconsideración de la decisión que tomó. Usted le da sus fundamentos, aquellas pruebas que considera que podrían ayudar para solventar esa situación. Esta persona puede en ese momento decidir que efectivamente usted tiene la razón y en 15 días se soluciona la controversia y no puede ir a tribunales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para ir a tribunales, usted tiene un plazo mayor y puede prepararse aún más. Puede reunir aquellos medios probatorios que no tenían disponibles de repente a la época del juicio o del acto administrativo que ocurrió en determinado organismo. Entonces, usted puede solicitar la nulidad de este acto debido a que tiene unas evidencias que demuestran que lo que usted está alegando es la verdad, es la realidad que se debe proteger y salvaguardar. Ahora bien, las características. ¿Qué características tiene el contencioso? Es una jurisdicción especial porque pese a seguir los procedimientos generales
en el Código de Procedimiento Civil se aboca únicamente al control de la actividad administrativa, teniendo órganos especializados dentro del Poder Judicial que se encargan de revisar la función administrativa, los cuales deben decidir directamente los asuntos que se les someten, para los cuales tienen competencia sin poder constituir asociados. El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo específicamente prohíbe asociarse para decidir. Los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo pues no pueden hacer este tipo de asociaciones para dictar una sentencia, pues siempre tienen que estar orientados a los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad. Entonces, de repente, al haber tantas personas, puede incurrir una parcialidad, ¿sí? En consecuencia, la jurisdicción puede definirse como aquel conjunto de órganos que va a controlar la legalidad y la legitimidad del acto administrativo. Por eso es que es especial. Ahora bien, tiene una función contralora, por decirlo de algún modo, a la parte administrativa, y se fundamenta en dos situaciones. La primera es el principio de universalidad, ya que dirige a todos los órganos que generen actuación administrativa en función administrativa. Universalidad. Ajá. Entonces, es porque dirige a todos los órganos que generan actuación administrativa en función administrativa, ya que en forma centralizada, desconcentrada o descentralizada, en principio, depende de aquel órgano que dicte el acto su control. Por ello, en materia de servicios públicos, el control y la regulación lo ejercen los tribunales de municipio de primera instancia. Más ninguna actuación se escapa de la regulación. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo nos establecen los órganos y entes sujetos a control, los cuales son los órganos que componen la administración pública, los órganos que ejercen el poder público en sus diferentes manifestaciones, ya sea a nivel territorial o institucional, los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades y empresas del Estado, los consejos comunales y otras entidades de manifestación popular, aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, y cualquier otro sujeto distinto a los mencionados que dicte actos administrativos. En consecuencia, una de las partes en la relación jurídico-procesal debe ser en principio una persona de derecho público o una persona jurídico-estadal, una entidad privada que emita actos de autoridad. Por ejemplo, una empresa del Estado o alguna organización de carácter popular actuando en función administrativa, ejerciendo prerrogativas del poder público, que preste un servicio público mediante una concesión. Esta lista de personas o entes sujetos a control no es taxativa, es decir, no son los únicos y vienen a justificar y ordenar el control de la administración. ¿Por qué? Porque cada vez que se emite una nueva normativa, está ocurriendo, o la tendencia que están teniendo los legisladores es ir ampliando cada vez más. Entonces, de repente, para esta época en que se emitió la ley, no se tenía considerado que determinadas personas fuera a ser sujeto de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativo, pero hoy en día ya el Estado venezolano lo reconoce como un servidor público y por tal motivo es sujeto a este control. Entonces, eso nos lleva a tener que siempre estar actualizados con las normativas que se van emitiendo o sancionando en la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿cuáles no están sometidos a la jurisdicción contencioso administrativo? Está el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el cual hace mención a la jurisdicción especial tributaria. Está también la jurisdicción contencioso electoral, pues esta está consagrada en la Constitución como una jurisdicción especial atribuible a la Sala Electoral del TCJ, de acuerdo al artículo 297 de la Constitución, considerándolo competente para conocer de demandas contencioso electorales, es decir, tanto en la función de los procesos comiciales como de la organización, administración y funcionamiento de estos.
Claro, pues sí y no. ¿Por qué? Porque todo acto que emana del CNE debe ser revisado por sala electoral. Sin embargo, usted debe saber que la única persona que recurre un acto administrativo es el que está siendo perjudicado por el acto administrativo. Entonces, si él no estaba haciendo, o sea, la persona que debía haber ejercido un recurso de repente ante sala electoral sería alguno de los otros candidatos que son los que están perjudicados visiblemente por las elecciones. El presidente no, porque él fue el que ganó, de acuerdo al CNE. Por eso es que de repente dicen que ese no era la vía. Efectivamente, él no podía hacer eso porque no le corresponde a él ejercer ese tipo de recurso. Es como que yo quede liberada en una sentencia judicial penal y decida recurrirla porque me dejaron libre, para que ustedes puedan comprender mejor. Ok, muy bien. Otra jurisdicción especial que tenemos es la agraria y ambiental, entendiendo que es atribuida la competencia a la Sala de Casación Social para conocer de estos recursos. Muy bien. Ahora, el segundo punto en su función contralora es que regula y controla tanto actos expresos como tácitos. ¿Qué quiere decir esto? Atenciones de la administración a través del silencio administrativo, que puede ser positivo y negativo. El positivo es aquel que le otorga y el negativo es aquel que, en vista de que falta una pronunciación, le niega, dictados por la administración pública en función normativa y jurisdiccional o por órganos distintos a la administración y entes de derecho público o privado no estadales, como las actuaciones de la administración que no están plasmadas en un acto administrativo. En ese caso se ejerce una vía de hecho, bien sea por acción u omisión, que es lo del silencio administrativo que ya venía comentando. En consecuencia, la función contralora funge como proceso inquisitivo por el cual el juez ordena una investigación del órgano, pudiendo así controlar la gestión de la administración más allá de actos que regula cualquier manifestación de la función administrativa. Por ejemplo, si el acto administrativo está viciado por nulidad relativa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 20 de la LOPA y los de creación jurisprudencial, o nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 19 de la LOPA, puede ver el órgano, el titular del órgano, la capacidad del órgano, el funcionamiento y demás elementos relevantes para la decisión. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo nos habla también de una universalidad de control. Esta será, la cual dice que será objeto del control de la jurisdicción contencioso administrativo, la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo 7, lo cual incluye los actos de efectos generales y particulares que estos emitan, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestaciones de servicios públicos, omisiones por cumplimiento de obligaciones y en general cualquier situación que pueda afectar algún derecho o interés público o privado. En consecuencia, según la jurisprudencia, se enmarca además dentro de una función contralora y judicial de la administración pública las demandas contra entes públicos en un sentido patrimonial, las demandas contra la abstención o carencia del pronunciamiento administrativo y la interpretación de la ley o la Constitución en determinados casos, en cuyo caso sean contrarios a derecho. Asimismo, en esta misma universalidad de control se funge el principio de la legalidad, pues toda actividad administrativa queda sometida a control judicial contencioso administrativo. Esta actividad que está sometida al control puede emanar de cualquier ente u órgano de la administración pública, no solo lo que actúa en un ejercicio del poder ejecutivo, sino en ejercicio de cualquiera de los otros poderes públicos o cualquier entidad, incluso no estatal, que dicte actos de autoridad. No solo radica entonces en actos
emitido por cualquier ente u órgano o entidad, sino que son por cualquier motivo contrario a derecho, es decir, razones de inconstitucionalidad, ilegalidad. No tiene sentido que se pretenda limitar la competencia de los tribunales contenciosos administrativos a solo cuestiones de legalidad, ya que la reserva de competencia en materia de Tribunal Supremo de Justicia solo tiene una connotación orgánica en tal sentido de que esta compete declarar la nulidad de actos administrativos del Ejecutivo Nacional cuando sea procedente o por cualquier motivo de contrariedad al derecho, es decir, la inconstitucionalidad, correspondiendo a los demás tribunales determinados en la ley orgánica declarar la nulidad de aquellos actos administrativos que no emanen de órganos del Ejecutivo Nacional, sea cual sea el motivo de contrariedad del derecho. Entonces, o por consecuencia, todo acto que sea emitido por el presidente de la República solo puede ser revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, todo acto emitido por el gobernador o el alcalde en un sentido de administración pública centralizada solamente es revisado a través de los tribunales ya propios de cada jurisdicción y dependiendo de la materia y la cuantía, pues va a depender para dónde va a ir la causa. Es de rango constitucional, ya que la norma establecida en el artículo 259 de la Constitución consagra una jurisdicción especial con competencia para controlar actuaciones de la administración pública. Sobre esto, Brever Caridad establece que la constitucionalidad de la jurisdicción radica en 4 aspectos fundamentales. El primero es la universalidad de control, que la Constitución regula respecto a los actos administrativos, en el sentido que absolutamente todo acto administrativo puede ser sometido ante esta jurisdicción por contrariar al derecho. El segundo es el recurso y las acciones puestas a disposición de los particulares para acceder a la justicia contra todo actos que sean de efectos generales o particulares, así como el recurso por abstención o negativa de los funcionarios públicos, el recurso de interpretación, el conocimiento de demandas contra entes públicos y acciones para resolver conflictos contra entes administrativos. En tercer lugar, tenemos el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del ciudadano frente a la administración. Y finalmente, la asignación al juez contencioso administrativo de poderes de tutela, no solo de la legalidad objetiva que debe ser respetada por la administración, sino las diversas situaciones jurídicas subjetivas que puedan tener los particulares en relación a la administración. En quinto lugar, tenemos que es judicialista o justicialista, puesto que es la única jurisdicción atribuida al Poder Judicial que se encuentra consagrada en la Constitución, configurándose así como una competencia especializada que corresponde a ciertos tribunales y que implica que pese a que el tribunal conozca y resuelva los litigios que surgen entre los administrados y la administración pública, esto no significa que se invada una competencia del ente administrativo en cuanto al mérito. Ahora bien, de forma subjetiva, es subjetivo, puesto que considera el derecho fundamental del administrado la tutela judicial efectiva como una forma de hacer valer sus derechos e intereses legítimos frente a la actuación u omisión de la administración. En consecuencia, si bien los actos administrativos no pueden configurarse daños objetivos a sujetos a la vía administrativa y a la vía judicial, los actos de la administración pública por vía de hecho también están sujetos a control del contencioso administrativo. Sobre este punto, Schmidt-Stansman, al referirse al derecho subjetivo, expresaba que este no solo tiene relevancia para el acceso a la jurisdicción, sino también para la determinación del alcance del control judicial. La mera infracción objetiva del ordenamiento jurídico no es suficiente para poder estimar el recurso. Se exige una específica conexión de antijuricidad que, según se ha dicho, se dará solamente cuando la norma infringida sirva también para la protección de los intereses del recurrente.
Entonces, la existencia de esta conexión no es un requisito especial al que esté sujete la estimación solo de aquellos recursos interpuestos por terceros afectados, sino es un requisito general al que se sujeta también la estimación de los recursos interpuestos por los propios destinatarios del acto administrativo. Pues la jurisdicción contencioso administrativo no es de modo alguno un proceso al acto o de protección de la sola legalidad objetiva, es un proceso efectivo de tutela de derechos, tanto del recurrente como de la administración pública. Ahora bien, la sumisión de la administración al derecho. Vamos a ver aquí el cuadro comparativo que se realizó. Ya, voy a ponerlo. Sobre las diferencias entre el recurso administrativo y las acciones contenciosas administrativas. El primer ítem que tenemos es la autoridad competente para conocer. A nivel de recursos administrativos, la única autoridad pública para conocer del acto administrativo es la misma que la emitió. Mientras que en el recurso contencioso administrativo, la autoridad para conocer de este acto es el juez a través de la jurisdicción contencioso administrativo. O en otras palabras, los tribunales son los que conocen de este tipo de recursos. Los motivos que pueden invocarse. A nivel administrativo, los recursos administrativos pueden alegarse por motivos de mérito, es decir, oportunidad, conveniencia, errores de hecho, caracteres técnicos. Por ejemplo, colocaron mal la cédula o el nombre de una persona, o dijeron que era profesor, pero en realidad es contador. Son cuestiones técnicas que pueden ser reversibles, se puede subsanar. En ese caso habría una subsanación. En el caso del contencioso administrativo, no es posible invocar este tipo de motivos, pues este tipo de actuaciones solo se ejerce a través de infracciones de reglas. Se me violentó el derecho a la salud, se me violentó el derecho a la educación. Entonces, por ejemplo, yo tenía un cupo OXXO, que es algo que puede suceder, un muchacho que salga, tiene su cupo en la OXXO y resulta que va a ir a la universidad a inscribirse y le dicen, usted no tiene cupo, porque el cupo fue dado a otra persona. Entonces, en esos casos, acuden a un abogado para ir a imponer un juicio en tribunales, para defender sus derechos, porque se le infringió su derecho a la educación. Ahora, poderes de la autoridad decisoria. Frente a recursos administrativos, la autoridad administrativa decisoria tiene dos poderes: revocar o modificar el acto impugnado. Por ejemplo, resulta que se le estableció una multa y se equivocaron en establecer el monto a pagar. Solicitamos una modificación del acto y se hace el nuevo cálculo de forma correcta para que la persona pueda pagar su multa. Ahora, en un recurso contencioso administrativo, el juez no puede decidir más allá de lo solicitado ni menos de lo pedido. Tiene que ser exactamente lo que es o no es. No puede decir, sí, efectivamente, él trabajó allá, pero es que no tiene X cosa, o le falta tal cosa, o hay que menos porque pasó esto, no. O me reenganchan o no me reenganchan. Tienen que exactamente dirigir su actuación a lo que se le está solicitando y requiriendo. La naturaleza de la decisión. La decisión a nivel administrativo es un acto administrativo. Dependiendo del organismo que lo emita, va a cambiar su nombre. Puede ser una resolución, puede ser una providencia, decreto, ¿sí? Mientras que en el contencioso administrativo, este acto administrativo judicial siempre va a tener nombre de sentencia. Ahora, también ustedes saben que existen las sentencias y la jurisprudencia, que sería de repente bueno aclararlo si no saben la diferencia. Una sentencia es un acto administrativo emitido a nivel jurisdiccional que solamente aplica su contenido a las personas dentro del caso.
Mientras que una jurisprudencia es un acto emitido a nivel nacional por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual la información tratada o manejada en ese acto o en esa sentencia es vinculante para todo el territorio nacional. Por ello es que dicen que el criterio jurisprudencial, porque la jurisprudencia es una información que se va a empezar a aplicar en todo el territorio una vez es dictado el acto. Y con esto terminamos el primer módulo. Muchas gracias por su atención, a aquellos que vinieron presencialmente, a aquellos que van a conectarse de forma asincrónica y van a mantenerse al día con la información compartida. Espero que todo haya sido entendible y nos vemos en la próxima clase.